Ahí estamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde me escuchan a través de estas ondas radiales y televisivas de nuestra América. Le damos la bienvenida a este su programa La Gran Cosecha Argentina. Y hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Adrián Espinosa, doctor en teología. Y sus saludos, pastor, en esta oportunidad. Buenas tardes a todos y a todas los que nos están en esta hora escuchando a través de este programa La Gran Cosecha para este tiempo. Saludos y muchas bendiciones del Señor para acá, para todas las familias del mundo. Gracias. Gracias, pastor Adrián. Es grato tenerlo usted por acá porque admiro su lealtad, admiro su 30 años de una relación de convivencia dentro de estos caminares del reino del Señor. Y usted siempre anda comentando que ha estado 40 años en diferentes escuelas teológicas. ¿Cómo le nace esa inquietud de investigación teológica durante tanto tiempo, que es muy admirable, ¿no?, en el ambiente cristiano, ¿no? La dedicación a la investigación, a todo ello. ¿Dónde brota la inquietud para desempeñarse de tal manera? Cuéntenos un poco, pastor Adrián Espinosa. Como dice la Escritura, Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, y Dios puso y abrió las puertas para poder prepararme en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, en una facultad, en una universidad bíblica, teológica. Y en ese sentido Dios abría puertas, porque no es fácil estudiar teología y sobre todo estudiar las lenguas muertas como el hebreo y el griego. Mejor hubiera estudiado lenguas vivas, el inglés, el alemán. Ya estaría en Alemania o estaría en Inglaterra, pero bueno, Dios me llamó a poder estudiar las Escrituras, más que un grado, más que un título. Era la pasión por la palabra de Dios, por amar a Dios y servir a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y hay que ser disciplinados, diligentes, como Esdras preparó su corazón para recibir la palabra de Dios y luego la practicó y en tercer lugar la enseñó. Entonces tenemos que prepararnos y vivir y ser ejemplos para tener autoridad en las Escrituras y enseñar correctamente la palabra de Dios. Hoy en día, cuando hay extremos, como siempre digo, hay muchos sismos que vienen del demonismo y se van al abismo y producen un cataclismo de paso. Así que hoy necesitamos estar preparados para toda buena obra, especialmente preparados en la escritura, ¿no? Tener una buena hermenéutica y tener los principios hermenéuticos para hacer una buena exégesis hoy en día, trazar bien las escrituras. Y eso me llevó a que yo pueda estar hoy, me sigo preparando. Y la educación no tiene caducación, la educación no tiene fecha de vencimiento, y hasta que el Señor nos lleve de aquí a la tierra, seguiremos preparándonos. Amén. Qué bueno, en esa cosmovisión dentro de su preparación y dentro de esa cosmovisión que usted vive dentro de la iglesia, en diferentes centros académicos que usted también enseña a pastores, a líderes. Hoy mismo está desempeñando un diálogo teológico en el Ministerio de Cosecha. ¿Cómo ve usted el diagnóstico, más o menos, un área de geografía al liderazgo dentro de la inquietud de aprender las escrituras en este tiempo? Sí, lo veo con mucha urgencia y
y lo veo con mucha inquietud y preocupación también de ver que la teología tiene metas muy específicas como la ortopraxis, la ortodoxia y la ortopatía, ¿no? Bueno, voy a pasarlo a limpio estas palabras técnicas. Cuando hicimos ortopraxis, estamos hablando de la práctica, ¿no? Como la teología pastoral, la educación cristiana, la teología pastoral. Y cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando de la sana doctrina, estamos hablando de la teología sistemática, de la teología bíblica, de la historia, de la arqueología y todas las ciencias que nos van a ayudar a poder ubicar al autor sagrado, al geógrafo, y poder ver y leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Pablo, y preguntarle al autor mismo. Y la ortopatía, que tiene que ver con la espiritualidad de cada ministro, que ver su carácter, sus sentimientos, y eso van los tres de la mano, tanto la ortopatía, la parte espiritual, como la ortodoxia, la parte teórica, y la ortopraxis, la parte práctica, los tres van de la mano, los tres son interdependientes, no podemos separarnos, de que decir que yo soy teórico, o que más vale la práctica, o más vale ser espiritual. Y en ese sentido, la teología nos ubica a un equilibrio, nos lleva a que podamos ser ministros balanceados, equilibrados, y poder tener todo ese balance, ¿no? Dentro de la iglesia había muchos, como modas también, ¿no? Como modas que han ingresado a la iglesia, como modas, como vientos de doctrina, como que han llevado muchas veces a la falta de equilibrio, a la falta de equilibrio, como usted menciona, ¿no? Y se ha ido a extremos, al fanatismo, se ha ido a, muchas veces hasta partes herejes ya, ¿no? Que de las malas interpretaciones y las malas prácticas. Eso es por la falta de a unos también líderes que, por lo que se ha permitido, ¿no? Dentro de la iglesia, estos tipos de influencia, ¿no? Que han desvirtuado muchas veces el ejercicio mismo de la iglesia. ¿Cuál es su criterio en Claro, esa parte? sí, sí, como se dice el dicho, ¿no? La historia se repite, y cuando vemos la historia de la iglesia, es un título muy romántico, porque se debe, su título verdadero, original, debe llamarse La historia de las herejías. Desde el siglo I, el gnosticismo y todos los sismos, ¿no? El paganismo y hoy el sincretismo han hecho estos 20 siglos de la iglesia, que la iglesia se mueva por denominaciones, por instituciones humanas que se salen muchas veces de la escritura, y a veces más pesa la tradición, como los católicos, a veces más pesa la doctrina institucional que la palabra de Dios. Y en ese sentido necesitamos eh, estar partiendo de una teología bíblica para hacer una teología sana. Tiene que tener la autoridad bíblica. Toda teología que no parte de la escritura no pasa nada, no tiene sentido, no sirve. Por eso toda buena teología tiene que pasar por la autoridad escritural, por las sagradas escrituras, por la revelación de Dios, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, todos estos datos históricos, eso es la verdadera revelación. Revelación no es que yo tuve un sueño, que Dios me dijo. La verdadera revelación es lo que el escrito está, el escrito está. Y por eso que la iglesia, a través de todos los siglos, del siglo I hasta el siglo de hoy, ha habido muchos extremismos, muchos sismos ahí, desde el gnosticismo, paganismo, sincretismo, y hoy estamos en el relativismo, el secularismo, estamos en el humanismo, existencialismo. Wow, no hay cuándo terminar los sismos. Y así que es un desafío, una tarea
poderosa que tenemos que hacer hoy en día para que los púlpitos puedan exponerse la palabra de Dios. La gran necesidad hoy de expositores bíblicos, el púlpito está lleno de chocman, lleno de choc, y la falta de la palabra de Dios es una gran necesidad. Como siempre les digo acá, les digo, hay mucho masaje, falta mensaje. Pedro con un mensaje se convirtieron 3.000 personas. Hoy 3.000 mensajes, ningún convertido, porque hay masaje, pura terapia, puro masaje bíblico. Hemos reemplazado al Espíritu Santo por la psicología. Hay muchos sustitutos. Y el desafío que tenemos hoy en día de predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y conociendo la verdad vamos a ser libres, ¿no? El conocer la verdad, no solo la verdad nos va a librar, sino el conocer la verdad. Nos va a hacer libres de todos esos sismos, de todos esos extremos en la que hoy fácilmente podemos caer y muchas veces hasta podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Un sistema donde la iglesia muchas veces es cobertura ideológica, un sistema hoy donde la iglesia aplaude muchas veces todo este sistema, como decía Pablo, no os amoldéis, no os acomodéis a estas filosofías, a estas huecas sutilezas, y la iglesia muchas veces se ha burguesado, muchas veces la iglesia se ha institucionalizado y ha perdido su llamado, y ha perdido su esencia, por ser la naturaleza, la iglesia es la apostólica, una, santa y verdadera. Y hoy estamos lejos de esos principios de lo que es la iglesia. Por eso que hoy necesitamos volver a las escrituras, necesitamos un verdadero arrepentimiento, no al perdido, sino desde los líderes, ¿no? Desde el liderazgo, desde los líderes tenemos que dar un paso de arrepentimiento y volver a las escrituras, volver a la palabra de Dios. Estamos actuando por gracia y mucha gracia y hasta abusamos de la gracia de Dios. Y eso necesitamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Ok? Y una de las cosas que dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Falta del ejercicio de nuestros sentidos a través de la educación, la evaluación, el examen, la meditación de tanto de los acontecimientos y la investigación por la palabra de Dios, hace que la mente sea muy pasiva y no haya un ejercicio mental de una renovación mental de los principios divinos para nuestro caminar diario, ¿no? Entonces siempre somos muy pasivos y por ende, ¿no? Al no ejercitar un discernimiento, somos muy presa fácil de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina y cualquier moda exterior que pueda aparecer, que aparentemente tiene cierta cautividad de espiritualidad, ¿no? Pero como fundamento y esencia, ¿no? Es un engaño. Es un engaño dentro de lo que es la vida en sí misma, en esencia, del liderazgo y del cristianismo, ¿no? Y a veces los líderes son a veces muy niños, no hay hombres, ¿no? Dentro del liderazgo para que se demande razón de nuestra fe. Hay una demanda de razón de nuestra fe y establecer la palabra en los púlpitos. Claro. Claro, la escritura dice, da razón de nuestra fe. Tenemos que usar la razón, no el racionalismo. Hay una gran diferencia entre usar la razón y usar el racionalismo. Eso es extremo, ya. Usar el racionalismo ya es extremo, pero usar la razón es lo más natural, es lo más lógico, ese es el tío común. Le tengo que dar razón de mi fe. La escritura dice, tengo que dar razón de mi fe, y ahí la palabra razón en el griego es logos, ¿no? Es conocimiento.
Y para eso a mi fe tengo que darle conocimiento. Muchas veces decimos, ayudando por fe, vivo por fe, justo por la fe vivirá, y muchas veces no nos queremos preparar, no queremos ser diligentes, disciplinados en la investigación, ¿no? Tenemos que ser doctos en la palabra, porque un médico se prepara ¿cuántos años? Una década. Y si quieren ser cirujano, otra década más. Son aproximadamente 20 años que un profesional se prepara para solamente tratar el cuerpo. Y nosotros que somos pastores, ministros de Dios, que tratamos el espíritu, el alma y el cuerpo, es mayor nuestra preparación. Tiene que ser hoy en las ciencias, en la teología y en todo el bagaje de conocimiento que hoy tenemos, porque el conocimiento de hoy ya no me sirve para mañana. Una revelación sin educación es una desviación. Y en ese sentido tenemos que estar preparados para toda buena obra. Siempre a veces me mencionas, ¿no? Y recomiendas que siempre un apóstol debe estar acompañado, o un ministro, un pastor, de un maestro, ¿no? De un maestro de la palabra del Señor para mantener el equilibrio. Pero muchas veces por el construir uno su propio reino y tener una amenaza inconsciente de una competencia, los maestros de la palabra de Dios no son tomados en cuenta, ¿no? Para mantener esa salud dentro del cuerpo de Cristo, dentro del liderazgo o dentro de la iglesia, ¿no? Siempre es muy riesgoso, ¿no? Porque yo lo veo a usted siempre enseñando en diferentes institutos la palabra del Señor, pero muchas veces hay cierto rechazo a la enseñanza misma porque se requiere paciencia, se requiere disciplina, y como estamos en una época de todas las cosas quieren que sucedan rápido, quieren una rapidez también para el ejercicio del ministerio, y eso demanda tiempo, ¿no? Claro, como dicen, ¿no? Los procesos son los que traen sucesos. Entonces, la revelación de Dios es progresiva y nosotros tenemos que saber que el aprendizaje tiene etapas. El aprendizaje es todo un discipulado, es todo un caminar, no es automático, no es algo simplemente mágico, ¿no? Como hoy en día, cómo triunfar, cómo tener éxito en 3 días, cómo levantar la iglesia en 24 horas, ¿no? Todos buscan el éxito y está bueno, pero no quieren pasar los procesos, ¿no? Y en ese sentido necesitamos que el aprendizaje tiene etapas, que el aprendizaje tiene procesos, que el aprendizaje va transicionando. Hay que transicionar. Ha habido mucho péndulo en la iglesia, se han ido de un extremo a otro extremo. Del evangelio social se han pasado al espiritualismo. Ya son más espirituales. Fuera bueno que sean espirituales, pero son más espiritistas que espirituales. Y con toda la tecnología que tenemos del más allá del sol, cuando ya se pase lista, tenemos ya no una escatología, sino una escapatología. Y en ese sentido, todos quieren huir de la realidad, del presente histórico, de nuestra situación de fe, que tenemos que tener una responsabilidad histórica también, porque la fe y la realidad cotidiana van juntos. Mi fe no está aislada, mi fe tiene que ser contextual, tiene que ser encarnada en la política, en la economía, en lo social y aún en lo cultural. En ese sentido, a la teología le falta trabajar mucho esa teología cristológica, encarnacional, que pasa por la cruz y llega a la resurrección. Amén. Te conocí yo en Querigma Canta, en Querigma nos conocimos, ¿no? En un desayuno, ¿no? Pastoral, ¿te acordás?
en Querigma cantan, por allá por los Claro. 80 creo que era ese tiempo, ¿no? Nos conocimos ahí y entramos en un desafío de fe, de trabajo, de desempeño dentro de lo que es la historia de la iglesia, la historia de una ciudad, la historia de un movimiento, y hasta ahora estás ahí, muy leal, ¿no? ¿Qué te lleva a tener esa convicción para esa relación de años? Bueno, es el llamado, es la asignación, es el regalo de Dios, es la gracia de Dios que nos pone a poder cumplir la gran comisión. Y la gran comisión pasa por el mandato de hacer discípulos, no solo de evangelizar. La iglesia ha sido campeona del evangelismo, la iglesia ha ganado a todo el mundo, pero culturalmente la iglesia está de patas de arriba, la iglesia no ha transformado el mundo, no se ha transformado la cultura. Hemos sido campeones en evangelismo, pero no tenemos discípulos. La pandemia ha revelado cuántos templos se han cerrado, cuántos hermanos han retrocedido. Aún pastores ya no están en la cancha, no están ya poniéndose las botas ahí, ya no están. Eh, y eso revela mucho de lo que necesitamos pasar por un discipulado. Y el discipulado es simple, es pasar por el seguimiento a Jesús. Y eso es la obediencia. Y eso es pagar un precio. Hay que tener compromiso. Hoy tenemos un evangelio light, un evangelio cómodo. Ya no se dice toma tu cruz, sino dice toma tu crush, toma tu orange, toma tu gaseosa. Tenemos un evangelio gaseoso, un evangelio de pura espuma. Y la falta de compromiso en la iglesia hoy en día hace falta un evangelio light. En el Perú tenemos discipulado light, hasta pastor light tenemos en el Perú. La falta de compromiso hace que hoy en día, como dice Hechos 1:8, me seréis testigos. La palabra testigo es mártir. Hoy nuestro testimonio es dar la vida. Es dar la vida en un sistema de opresión, en un sistema del mercado que está haciendo cada vez más ricos a los ricos y cada vez más a los pobres pobres. Necesitamos el shalom de Dios. Necesitamos predicar la justicia de Dios. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y ese tema no se ha trabajado en 2000 años. Pero Dios, en su intervención, yo le llamo el Kairos de Dios. Dios está haciendo justicia desde el cielo, está haciendo la obra, porque hasta esperar la iglesia nunca lo va a hacer. Pero por eso Dios, como en la antigüedad usó a Ciro y le dijo a un rey pagano, mi ungido. Hoy está levantando a un ateos, está levantando a un comunistas, está levantando a un personas, no de la iglesia, porque nosotros pasamos por el reino de Dios. El Señor dice, busque el reino de Dios, no dice, busque la iglesia. El problema es que nos llegó primero la iglesia y ahí se descuadró todo. Por eso tenemos que volver al diseño, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la arquitectura de la revelación de Dios. Como peritos, decía Pablo, como perito arquitecto, yo pongo el fundamento y mire bien cómo añade, mire bien cómo cada uno pone el fundamento. Y hemos puesto otro fundamento, lamentablemente. Y lo más trágico es que muchas veces no se dan cuenta. Y para eso aparecen en la historia, Dios levantaba un remanente, Dios levantó a un Lutero, Dios levantó a un Wesley, Dios levantaba a muchos hombres que podían establecer la reforma, que podían establecer un rompimiento hacia la palabra de Dios y no dejarse llevar por hombres, por las tradiciones o por las denominaciones o por las aparentes sanas doctrinas que hoy decimos, la sana doctrina
pero no tiene nada de escritura, ¿no? Es pura letra, es pura eh, institucionalidad que no representa nada el mover de Dios, no representa nada el diseño de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Amén. Y siempre Jeremías dice, ¿no? Que volvamos que miremos los resultados antiguos, ¿no? Para ver los resultados y ver cómo tengamos que volver a nuestras raíces, volvamos a nuestra historia, ¿no? El pueblo que no conoce su historia, que no conoce sus raíces, volverá a cometer los mismos errores, porque no conoce en sí los fundamentos de su fe, las raíces de su fe. Y casualmente la teología, el buen uso de la teología nos lleva a ello, a tener un buen fundamento de nuestra fe, nos lleva a tener un criterio bastante elemental para el desarrollo del liderazgo, para el desarrollo del ministerio. Y quiero dejarte unos minutos para que puedas compartir la palabra del Señor, ya las estaba haciendo por ende, ¿no? Pero para nuestros oyentes que están acá en nuestra América, para que puedan escuchar un poco específicamente la reflexión de tu mensaje. Adelante, Pastor Adrián. Bueno, para concluir, la teología es simplemente hablar de Dios, ¿no? Y como decía Peter Warner, un teólogo alemán, decía, la teología nace en Alemania, lo interpretan los ingleses, lo tergiversan los norteamericanos y lo practican los latinoamericanos. Y los peruanos lo repiten. Y en ese sentido, necesitamos hablar de una reconstrucción de la teología. Necesitamos construir una teología desde la palabra de Dios, desde las escrituras. Y de ese espíritu quiero compartirles en esta época que se le denomina la Semana Santa, y leer el texto de Isaías, ¿no? 61. Isaías, capítulo 61. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Es decir, que en este contexto de crisis, en este contexto de post-pandemia, en esta nueva normalidad, el mundo ha cambiado, está en crisis. Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucha situación en el mundo de pánico, de confusión. Pero en este día hay buenas noticias en medio de la crisis. Vamos a poder abrir un túnel del tiempo. Vamos a poder ver con esperanza, porque el mensaje de hoy es el mensaje no solo de la muerte de Cristo, sino también el mensaje de la resurrección. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Y por eso dice la palabra aquí en Isaías que vamos a predicar buenas nuevas hoy en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Vamos a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Tenemos que proclamar que este año 2022 es el año de la esperanza, es el año del jubileo. Y aquí Isaías está hablando en un contexto de jubileo. Y el jubileo era liberación. Liberación de esclavos, liberación de tierras y liberación de deudas. Entonces, hoy el mensaje de las buenas noticias tiene que pasar por esa liberación individual de cada persona, de cada ser humano, de cada familia. También necesitamos hablar de una liberación estructural.
Porque si el jubileo que se celebraba cada 50 años, donde se liberaban a los esclavos, donde se liberaban las tierras eran devueltas, y no es que le daban vueltas, sino que eran devueltas a, al campesino, a la persona pobre, le correspondía, y había liberación de deudas también, ¿no? Y en este caso de la liberación de deudas, hoy en día que tenemos no solo la deuda externa, sino la deuda eterna. No hay cuándo pagarla, ¿no? Entonces, el Evangelio pasa por lo individual, pasa por lo funcional y pasa por lo estructural también. Por eso el mensaje de Isaías hoy es relevante para que hablamos de liberación. La iglesia tiene hoy miedo a hablar de liberación. Habla de una salvación espiritualista, desencarnada, abstracta. Hoy tenemos que hablar de un contexto político, económico, social y cultural. Y el Evangelio permeó las culturas griega, romana y aún la judía. Permeó 3 culturas. Y hoy ese Evangelio tiene que ser agresivo. Ese Evangelio tiene que ser violento, porque somos luz, somos la sal de la tierra. Y por eso que este Evangelio de buenas noticias necesitamos predicarlo hoy. No un evangelio cómodo, no un evangelio light, no una gracia barata. Ven que Cristo te va a salvar, ven que Cristo te va a sanar, ven que Cristo te va a prosperar. No, también hay compromisos. Y por eso que la liberación es completa. La liberación es integral, espíritu, alma y cuerpo. En esa tridimensionalidad del ser humano, la salvación tiene que llegar a todo espectro de la vida. Tiene que llegar a toda dimensión de lo cotidiano. Y esa liberación tiene que pasar por el individuo, por las funciones y también por la estructura, ya sea política, social, económica y cultural. Estructura de poder, de muerte, poder élites como el Fondo Monetario Internacional, élites como la ONU, aún el Vaticano, aún élites que ocasionan un sistema de muerte. Eso tenemos que ser claros, que el chalón de Dios es proyecto de vida. Teología es hablar de Dios, y hablar de Dios es hablar vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La mejor noticia que hoy necesitan las personas en un contexto de hambre, desempleo, en un contexto donde está la injusticia, donde está el patriarcado, donde está el machismo, donde la ecología se está destruyendo la naturaleza, ya no hay pulmón. Y la Biblia dice, hay buenas noticias en medio de estas situaciones, hay esperanza. Yo veo con esperanza mi país. Yo veo con esperanza el continente latinoamericano. Yo veo con esperanza el mundo entero de que Jesucristo va a reinar. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. También dice que en el jubileo se devolvían las tierras. Hoy el 80% de las tierras está conquistado por la élite, está conquistada por los poderosos, por los monopolios. Y eso es injusticia delante de Dios. Y Dios sufre, y Dios clama por el afligido, por el huérfano, por la viuda, por el pobre. Y por eso es que nosotros tenemos que ser claros hoy en día con el mensaje bíblico, con el mensaje escritural, y hablar de una salvación liberadora, no una salvación reformista, no una salvación social, no una salvación cultural. Es una liberación integral, total. Y por eso también dice que en el jubileo había liberación de esclavos. Hoy en día la esclavitud es invisible. Estamos esclavos acá en América Latina, 500 años de esclavitud, ¿no? Y en el Perú, en la época contemporánea, 200 años de colonización, de manipulación. Y eso necesitamos, que el Evangelio de Dios hoy en día
tenga ese poder, esa potencia de romper y ese evangelio llegue como buena noticia a la persona. Y por eso Jesucristo vino a salvar. Y por eso Pablo decía, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo en esta mañana, esta tarde, podría decir, yo soy el primero. Como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, dar un paso de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, es cambiar de pensamiento. O en el hebreo es la teshuvah. Y eso es volver a Dios, ¿no? Pasa por la conversión. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita volver a la palabra de Dios, convertirse a Dios y dar ese mensaje bíblico, ese mensaje de poder, ese mensaje que transforma, ese mensaje que llega al corazón humano. Por eso está en esta hora, voy a orar por tu vida, que estás escuchando esta palabra, tú que estás en una situación, en una circunstancia tan difícil, estás atravesando en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, no sabes qué hacer, pero yo tengo buenas noticias para ti. Hoy la salvación ha llegado a tu vida. Si tú estás enfermo, enferma, la palabra de Dios dice que Jehová es tu sanador, que Dios tiene todo el Amén. poder para sanar tu cuerpo. Escrito está, estamos sanos por la llaga de Cristo. Y Dios te hace libre para que le adores, para que le sirvas. Dios es todopoderoso, Él te transforma. A través del Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo está activo en la creación. Y Él está tocando tu corazón. Él está tocando las puertas de tu corazón y te dice, hijo, hija. Te dice Rosa, Manuel. Te dice Amén. Pete, Carlos. Y yo hoy quiero entrar a cenar contigo. Quiero morar en ti. Amén. Bueno, vamos a orar por las personas para que puedan tener un acercamiento a Dios. Vamos a guiarle en este momento. Ustedes que nos están escuchando a través de las ondas de nuestra América, ahí donde usted se encuentre, que ore con nosotros en este momento, le ayudamos para que pueda tener un encuentro con el Señor por medio de Jesucristo. Voy a repetir después de mí, Padre Celestial, en este momento me acerco a ti. De esta manera, Padre Celestial, en estos momentos me acerco a ti para pedirte perdón por mis pecados y que la sangre de Cristo me limpie en este momento. Yo me vuelvo a ti arrepentido y tu gracia inunde mi corazón. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que tú levantaste a Jesús de entre los muertos y Él está resucitado, sentado a tu diestra. Por esa gracia bendita, me convierto en esta hora en tu Hijo, para que tú me guíes y me encamines a este nuevo destino eterno que preparaste para mí. Bueno, gloria a Dios, si tú hiciste esta oración, si puedes compartir con otra persona, compartir con nosotros a través de un email, a través de una comunicación escrita, una llamada por teléfono, un correo, nos va a dar mucho gusto conocerte y saber quién eres. Y oramos por ti, por tu vida espiritual, para que Dios te esté guiando, encaminando. Cada uno de nosotros tuvo esta oportunidad, tuvo esta gracia de Dios para que Él nos pueda llamar a su presencia, ser salvos. Ahora nosotros estamos como discípulos del Señor, transmitiendo lo mismo a través de la experiencia, a través de la gracia de Dios, que nos está llevando a vivir una vida verdaderamente
soy una vida abundante en Cristo Jesús. Permítenos también ahora orar por diferentes dificultades económicas, diferentes dificultades laborales. Estamos en este tiempo de jubileo, tiempo de liberación, tiempo donde la situación parece contraria, pero el Espíritu Santo se está moviendo para traer creatividad, traer ideas, traer liberación, traer sanidad, porque Él vino a dar vista a los ciegos por medio del Espíritu Santo, sanar a los quebrantados del corazón. Si hay depresión, si hay opresión, a través del Espíritu Santo, Cristo quiere sanarte en este momento. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier atadura, el Espíritu Santo está en estos momentos para liberarte, para traer la gracia de Dios a tu corazón, a tu vida, ahí que estás con tu familia, ahí que estás almorzando, ahí que estás en el bus, que estás en el tren, que estás en el avión. De alguna u otra manera, Dios te cauturó para que escucharas la radio Nuestra América y puedas escuchar esta reflexión y escucharnos y escuchar a Dios para este tiempo. Así que oramos, Pastor Adrián. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por todas las personas que nos escuchan, que de alguna y otra manera están afligidos, están acongojados. Tú venites a traer libertad a los cautivos. Gente que está cautiva por el cáncer, por un diagnóstico adverso a la salud del cuerpo humano, Señor, al sistema cardíaco, al sistema circular de la sangre, Señor, con polio, cualquier situación cerebral, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos liberación a estas personas, Señor amado, por Flavio que está en Chiclayo, Señor, con una aflicción cardíaca en el nombre de Jesús. Declaramos liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Por Sonia y en México, Señor, por una situación de quistes vaginales, en el nombre de Jesús, sea libre, Señor, de toda mioma, toda situación adversa, Señor, a su sistema, oh Dios, productivo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sean sanos, sean libres, Señor, para la gloria tuya, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pastor Adrián. Amén. Damos gracias a Dios y muchas gracias por este espacio, por este tiempo que podemos estar dando a conocer el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones, donde podemos dar gloria a Dios y bendiciones. Muchas gracias. Amén. Oramos por si alguna situación económica, de alguna circunstancia adversa financiera que pueda ser teniendo algún juicio bancario que pueda atarte a Maruja, que está en Uruguay por esta situación económica financiera con el banco. En el nombre de Jesús hablamos a Maruja, a esta circunstancia adversa financiera, que la gracia de Dios va a traer favor para tu vida, va a traer gracia a tu circunstancia, y la luz de Dios trae liberación financiera, y todo lo que esté en contra, Dios lo va a hacer favorecida en el nombre de Jesús. Maruja, eres favorecida por el favor de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por Enrique allá en Suiza, que tiene dificultades con su automóvil por situación financiera en el nombre de Jesús, que le han hecho una demanda de llevárselo, quitársela por falta de pago. En el nombre de Jesús oramos para que la gracia y el poder sobrenatural de Dios abra camino, abra puerta, y todo esto se resuelva favorablemente para vos, Enrique, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una atmósfera sobrenatural, hay una atmósfera de gracia a nivel de este programa, a nivel de la gracia de Dios en los invitados, y gracias porque Dios es un Dios bueno. Él dice, yo tengo pensamientos de bien y de bienestar para todos mis hijos. La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es buena.
La voluntad de Dios es perfecta. Y estamos a condicionarnos, renovarnos por la palabra del Señor. Porque decía el hijo pródigo, yo iré a mi padre porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Tenemos que continuamente volvernos a Dios, continuamente renovarnos el entendimiento con el Señor, continuamente acercarnos a Dios porque su buena voluntad está para socorrernos, está para ayudarnos, está para hacer una obra de beneficio a nuestra vida. Elena, que estás con la cadera lesionada, que no te puedes caminar, que estás con una situación de dolor, de angustia, en el nombre de Jesús, la mano poderosa de Dios se extiende a tu cadera y hay Dios comienza a regenerar los tejidos, los huesos, comienza a hacer una obra milagrosa en tu cadera. En el nombre de Jesús, levántate, Elena, y anda y dale la gloria a Dios por este milagro recreativo de parte de Dios a tu favor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por toda la buena nueva en Cristo Jesús. Estás en Tingo María, Pastor Adrián Espinosa, en la parte de la ciudad de la Vía Durmiente, en la selva del Perú. Gloria a Dios, te bendecimos, Pastor Adrián. Un saludo a los pastores de las campañas que están realizando allá por la selva del Perú. Próximamente te vas a ir a Pucallpa, más al oriente, en la Tierra Roja, ¿no? Donde es la Tierra Roja, Pucallpa. Más calor todavía allá en Pucallpa, más selva, ¿no? Pulucayali, gloria a Dios. Gloria a Dios que tengas una buena campaña, haya una buena adiestramiento con los siervos de Dios que te han invitado a tener todo este recorrido por toda esa zona del oriente de nuestra nación. Bendiciones, Pastor, a Dios, allá, que Dios te siga bendiciendo y prosperando en el camino. Nos vemos pronto en esta vida en Cristo. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Pastor Armando, muchas gracias. A usted, que Dios lo bendiga. Teólogo, pastor, escritor. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones también. Hasta luego. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Gracias, bendiciones. Gracias.